Hola amigos, aquí estoy de nuevo con el 19. Parte Banda Negra Asociación Criminal. Déjenme pensar primero de qué serie es esa. Sí, Banda Ninja, por así decirlo. He tachado la que fue después de la reunión de emergencia. Y el proceso entonces tomó su tiempo. Opunk se quedó en la cárcel, los otros dos salieron prácticamente ilesos de eso. Quiero decir, uno recibió libertad condicional, el otro incluso creo solo recibió una multa. Esas son cosas que hacen que la gente se pregunte, ok, ¿por qué son tan bajas esas penas? Esas son cosas que también nos preguntamos, especialmente cuando estás en el crimen organizado, lo descuidada que era la justicia con nosotros muchas veces. Creo que esa es también la frustración que muchos en la policía sienten. Cuando dices, bueno, ahora tenemos fondos aleatorios para que ellos salgan de noche, roben, entren a la fuerza, consigan armas y así sucesivamente. Y luego resulta que uno recibe 6 meses de libertad condicional, no sé, 2 años de libertad condicional, y el otro recibe una multa de 1.200. Claro que fue así. No pudieron probarles los otros robos, solo se pudo probar un robo, el de las armas. Pero aún así, esas son cosas que muy probablemente causan frustración en la policía. También porque estos procesos no se juzgaron 6 meses después sino 2 años después. Uno nota que eso casi no tiene consecuencias. Y eso siempre fue un mensaje para nosotros, que decíamos, sí, está bien, entonces simplemente nos salimos con la nuestra. Aún así, eso llevó dentro del club a una especie de cambio de mentalidad y tratamos de influir en los miembros diciendo, por el amor de Dios, sí. O sea, ¿qué tan tonto puede ser? Ese también fue un tema que probablemente muchos después me reprocharon, pero de eso preferimos hablar hasta el final de esta serie. ¿Es realmente un tema así? Sí, que yo era algo mandón o como un maestro regañón. Y hasta puedo entender ese reproche, pero siempre con la intención de decir, ok, yo lo vi desde afuera y dije, esto hoy va a salir mal o algo así, como están planeando este golpe. Eso puede salir mal, mejor déjenlo así. ¿Ese es el trabajo adecuado para ustedes? ¿Ser ladrones profesionales? Bueno, y entonces algunos lo tomaron así, como si yo quisiera tratarlos con condescendencia desde arriba y todo eso. También influyen sentimientos humanos, siempre hay que considerarlos. Sí, te va bien, ganas dinero con el estudio de tatuajes, estás en el ambiente del entretenimiento para adultos y tienes ingresos legales, a lo que también vamos a llegar hoy aquí. Sí, sí, pero una y otra vez también tuvimos que ver con la escena de las motocicletas. Muchos creen que, como mencioné, siempre es sobre motocicletas. Claro, usas chaleco y suéteres, todo gira en torno al club de motociclistas, aunque en realidad poco tiene que ver con motos. Muchos piensan que siempre estás planeando una salida. El fin de semana vamos con ellos y para allá y luego estuvimos ahí, fiesta. Por supuesto, siempre se trataba de fiesta, pero la mayoría de las veces íbamos en auto y ahí celebrábamos. Y en realidad es solo una fiesta donde todos llevan chaleco y frente a la casa club hay 7 u 8 motocicletas. Eso era todo. También hacían fiestas en verano y todos iban. Casi nunca lo hacíamos porque nadie podía tomar ni festejar, así que aún así íbamos. Pero también fue así que tuvimos un comienzo relativamente difícil en Mecklemburgo, Pomerania Occidental, porque jóvenes ex neonazis o tal vez personas que todavía piensan así se juntan y ahora se hacen pasar por motociclistas. Muchos de los mayores no pudieron aceptar eso de alguna manera, aunque teníamos una posición bastante buena y también las primeras amistades ligeras. También de nuevo en dirección de los Hells Angels con quienes nos llevábamos bien, porque ahí también había personas con las que la verdad conecté muy bien. Pero con los veteranos era así que nos menospreciaban y decían, no, no queremos eso. Pero también en los clubes de los veteranos, que existían desde los años 90, siempre había algunas personas que decían, está bien, vamos a darles una oportunidad a los chicos. A nosotros nos daba relativamente igual, o sea, nos daba relativamente igual. Queríamos ser aceptados como un club de motociclistas rudo, comprometido, de 1%, y para nosotros era muy importante que nos respetaran, que nos respetaran. Todo eso lo logramos usando el miedo y trabajando con el temor.
Sí, nadie podía decírnoslo en la cara si no nos hubiéramos vuelto locos de inmediato, pero de alguna manera aún así esperábamos un poco que nos aceptaran en esa comunidad, que nos invitaran a las fiestas normales y cosas así. Y siempre había algunas personas, incluso en los clubes, con las que nos llevábamos bien. También entre los mayores que luego se acercaron a nosotros. Por ejemplo, había alguien en el Stormbringers Motorcycle Club, nos acompañaban uno o dos y decían, sí, no, así. Jóvenes que se juntan, andan en moto y trataban de, sí, de unir esos lazos tan frágiles, sí, de reunirlos. O también con los Warriors, también había alguien que venía con nosotros. Ahí uno se reunía en privado, con ellos también podías platicar, podías tomarte una cerveza o un café y hablar de esas cosas. Debemos celebrar juntos y mantener limpia la zona para evitar que los bandidos entren. Siempre fue como un fantasma aterrador. Bandidos, bandidos, sí, ellos ya tenían eso. El lado oriental de Mecklemburgo, Pomerania Occidental y los Helsingis tenían, por así decirlo, el lado occidental bajo su control. En medio de eso seguía Gremium. Además, ahora deberían surgir nuevos problemas aquí. Ese espectro siempre estaba ahí, parecía bien. Tenemos que mantenernos unidos. Ese también era el tema de la mesa redonda. También pasó que una persona con la que nos llevábamos bastante bien del club de al lado, de los guerreros, ahí ya no me acuerdo y me da pena haberlo olvidado. Tampoco sé si era Mario o Marco. Ya no lo sé. Que luego, sorprendentemente, falleció con quien nos llevábamos muy bien. Y ese era uno del club que al menos bailaba en cada boda. Era como, era más bien, ¿eh? El Warriors Motorcycle Club era más bien así, muy, muy de pueblo, sí, ya era una comunidad y para ellos también era importante andar en moto y pasar el rato juntos y también andaban por la región. Pero ellos casi no hacían contactos así con otros y así. Y la persona que hacía esos contactos también falleció. Y cuando uno habla de la muerte, un pequeño dato curioso, es difícil decirlo así, pero Mario estaba junto con la mujer que tenía el hijo de la persona que mató a nuestro compañero. ¿Lo conté bien así? Entonces, en el asesinato de Año Nuevo, alguien murió, Frankenstein, él murió, él tenía esposa e hijo. Y esa esposa y ese hijo luego se juntaron con uno de los Warriors y él también falleció. Entonces esa esposa y ese hijo, ellos han pasado por mucho, de verdad, han sufrido mucho. Y ha perdido a sus esposos dos veces. Ese siempre era un tema. Cada vez que estábamos con ellos, como siempre nos preguntaban, Pico, ¿y quién? ¿Quién exactamente era y dónde los encontramos? Ese club de motociclistas quería, por así decirlo, arreglar las cosas y vengarse, o sea, tomar la justicia por su propia mano, contra aquellos que eran de la camaradería. Siempre nos preguntaban, ¿había alguien más? Y cosas así. No nos habrían atacado a nosotros, solo lo digo. Creo que no habría sido posible, pero ellos siempre quisieron arreglarlo. Él falleció. Él era el principal conector de la red. Para ellos también se organizó un funeral tipo club de motociclistas. Ya lo conté también cuando entré en el ambiente de los motociclistas, cuando estuvimos en el funeral de los Red Devils. Ahora en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, como Schwarzeschaar, fuimos invitados por primera vez a un funeral de motociclistas. A mí me caía bien personalmente, como persona me agradaba, me llevaba bien con él y eso entonces era lo correcto. Que uno vaya a ese funeral, también fuimos a ese funeral en motocicletas, fuimos en motocicletas. Eso es como una última muestra de respeto, que uno vaya hasta allá. Y ahí había, creo yo, diría que como 200 personas, 250 personas. Y esa fue nuestra primera aparición también con motocicletas y fuimos a algún lugar. No era una cantidad enorme de motocicletas, porque muchos de nuestros miembros y prospectos tenían un gran problema para conseguir esas motocicletas y poder financiarlas. Y sí, ya fue. Al estar con todos, notas que muchas visitas son por cortesía. No es que las lágrimas fluyan en grandes ríos, sí, sino que es algo así. Si el club te ordena ir, debes hacerlo. Pero ese fue, por así decirlo, nuestro primer evento donde realmente llegamos en las motocicletas y estuvimos ahí. Ahí todos están contentos, aunque claro, en ese funeral
el ambiente era sombrío, es un funeral, sí, ¿qué se puede decir al respecto? ¿Qué se puede decir? Sí, entonces los clubes de motociclistas también hacen coronas, sí, algo así como en duelo y luego Schwarzschild Motorcycle Club y así sucesivamente. Y estuvieron los Hells Angels, no sé si los Stormwinger también, pero luego ya ni me acuerdo cómo se llaman todos esos clubes. Creo que la Meute también estuvo de Blau am See y Born to be Wild, siempre porque él estaba en varios como Gremium. Ahí todos se reúnen, incluso los que no se llevan. Ese es el problema. Aunque sea un club regional un poco más pequeño, también estuvo en muchas fiestas, participando en todo. A veces con el comité, otras allá, y luego se encuentran ahí. Pero eso es como un territorio neutral, ¿sí? O sea, en un funeral, si empiezan a pelearse ahí, si un miembro pierde el control, pueden expulsarlo del club muy rápido. Que ahí todos sí se controlan bastante, pero ese fue, por así decirlo, la primera aparición real, solo para mencionarlo de pasada. Definitivamente tenía que volver un poco a la cuestión de ganar dinero. Eso también era muy importante para mí. Sí, toda la vida tenía que financiarse y yo también sentía la presión. Algunos también conocerán eso. Hashtag, sé lo que es sentirse responsable de otros en el club y querer llevar a los hermanos y camaradas contigo. Y todos deben estar muy bien, porque uno sabe que cuando hay presión financiera, la gente tampoco funciona. Y ahora sabíamos, ok, tenemos que hacer algo y yo tenía ahora... en nuestro caso, el problema era que después de esta serie de robos, por ejemplo, Hans Wurst tenía casi ningún ingreso. Él también estaba en el astillero. Luego pasó que nuestro sargento también salió del astillero y luego teníamos a alguien más con nosotros, el Cristóbal, también un prospecto. Él quería irse de ahí. Él era instalador de Tablaroca, también quería irse. Y claro, no puedes arreglártelas con esos 1.200, 1.300 euros netos o lo que sea y llevar esa vida de rockero y siempre fiesta y todo lo posible. Así fue como nosotros cuatro nos encontramos. Mi ex compañero Mike de la multidelincuencia, con quien aún tenía la sociedad de luces rojas y así. Pero la relación se enfrió un poco porque yo me concentré mucho en el club. No es que la amistad se haya enfriado en ese momento, pero simplemente tenía que ocuparme de muchas cosas. Y él luego se concentró, sí, también en vender marihuana. Y ahí nos dimos cuenta, ok, ahí realmente hay dinero, pero ¿cómo lo hacemos? Sí, eso fue. Luego se discutió. Sí, comprar la droga de alguna manera y luego venderla. Sí, la compras por unos 3.800 o 4.000, la vendes por 5.000 o llegas a 5.500 o algo así. Eso no es lo importante. Si estás con cuatro personas, preguntas cuánto puedes mover y qué riesgo hay. Y claro, está bien, ahora tenemos que de alguna manera empezar nuestra propia producción. Vimos que eso ya había empezado un poco con Mike y luego, lo admito sinceramente, ahí también entra un poco la envidia. Sí, o sea, así es hoy en mi nueva vida. La verdad es que ya no siento casi nada de envidia. Creo que si uno dice que vive completamente sin envidia, eso no es posible. En ese momento también querías ganar mucho dinero con los grandes alfareros y los cuatro. Y entonces estábamos los cuatro juntos y dijimos, sí, al diablo, no tenemos que comprarlo al mayoreo ni nada, tenemos que cultivarlo nosotros mismos. Sí, pero podría pausar el video aquí. Escriban abajo, ¿cómo se organiza eso desde cero si nadie lo ha hecho antes? Si no sabes cómo se trata la planta, de dónde consigues los insumos, de dónde consigues el lugar, quién lo cosecha, cómo se seca y empaca. Entonces te enfrentas a múltiples problemas sobre cómo abordarlos. Sé que hay ideas muy distintas y todo parece fácil, ya imagino los comentarios aquí abajo, pero cuando no tienes nada que ver con eso al principio, de todas formas te enfrentas a una tarea enorme. Y tampoco sabíamos cómo ni dónde hacerlo. En nuestra primera lluvia de ideas nos sentamos juntos y pensamos, ok, ¿dónde encontraremos el lugar adecuado? Que podamos, por así decirlo, levantar nuestras propias plantaciones de marihuana. Entonces, eso lo teníamos claro, queremos. Los cuatro queremos construir plantaciones de marihuana, de preferencia repartidas por toda la ciudad. Y luego nos concentramos solo en eso. Y los cuatro lo hacemos juntos. Debo decir que en ese momento se me acercó alguien de la ciudad que
una gran administración de propiedades tiene o tenía y se me acercó y él estaba insatisfecho con su servicio de mantenimiento. Rápido, sobre un tema personal. Mi libro El odio genera violencia ya está disponible. Juegos bestseller. La marca detrás del producto King, entre los Kongs, échale un vistazo. Bajo el video hay enlaces para apoyarnos en la desradicalización y prevención de violencia en Internet o escuelas. Hay muchas opciones. Den pulgar arriba, abajo o comenten, todo ayuda. Gracias y ahoy. El video sigue. Yo andaba con él, lo conocí porque le renté mi tienda de tatuajes y de vez en cuando estaba en su tienda y él también era 20 años mayor que yo, así que más bien era como un amigo paternal. Casi nos hicimos amigos de alguna manera, ¿no? Como de vez en cuando estaba en su tienda, tomaba un espresso ahí y platicaba con él. Y nos llevábamos muy bien como personas, de verdad. Pero aún así creo que viéndolo en retrospectiva siempre fue un poco condescendiente. Conmigo, o sea, siempre me halagaba, pero creo que con respecto a esto de los rockeros, sí era un poco condescendiente. Porque él, sí, un fenómeno que también he experimentado es que siempre que conocía gente, ellos también contaban sus viejas historias. Yo también fui alguien importante antes, también era muy duro y antes también hice eso en la delincuencia y eso. Entonces esas historias siempre se exageran un poco y así. Eso siempre me molestaba porque al conocer a alguien no necesitaba que me demostraran que eran duros. Yo también soy rudo y así. En realidad no tenía ganas de eso, en realidad no lo quería, pero así lo decían y también él era un poco colérico de naturaleza, ya era difícil trabajar para él, trabajar con él. Tenía un servicio de mantenimiento para unos 600 o 700 departamentos y 40 o 50 casas antiguas, incluidas áreas como jardines. Y luego dijo, sí, estoy muy insatisfecho con mi servicio de mantenimiento. Él no puede con todo eso. Es un gran trabajo. Ahí casi se paga una cantidad de 5 cifras cada mes y por un poco de trabajo, limpiar los pasillos y todas las tareas especiales se pagan aparte. Estaba con él tomando un espresso y le dije, si estás tan insatisfecho, ¿por qué no lo despides? Yo puedo hacer ese trabajo. Sí, la verdad es que no lo había pensado mucho. Entonces pensé, bueno, está bien, si estás tan insatisfecho con eso, yo me encargo de eso. ¿Cuál es el esfuerzo que implica eso? Y dices, sí, esas casas y luego limpiar los pasillos, entonces tienes que conseguirte una camioneta o un caddy o algo así. Y luego las herramientas de jardinería, trapeadores, aspiradora, trapos, sí, bueno, trapos. Dije que tengo suficientes en el club. Ah, gracioso, ¿no? Entonces acepté empezar desde cero. Le pedí que renunciara y él dijo que tenía un mes de preaviso. Bueno, le avisé, ¿de verdad quieres eso? Felipe, le dije que sí, tenía el dinero. Luego hice cuentas, como ves. Me compré una camioneta. Al principio quería una usada. Tengo que meterme un caramelo, perdón. Y me compro una camioneta usada. Por 5.000 me compré una Caddy por 7.000 y así puse aspiradoras móviles y todo desde cero. También fui al club y luego le pregunté a Diche y le dije, así que Diche, le dije, oye, él era pintor. Luego le pregunté, Diche, ¿no preferirías estar aquí? Ser el gerente conmigo, yo no me veía limpiando pasillos ni haciendo el jardín. Yo solo me veía haciendo facturas y también subestimé un poco la parte organizativa detrás de todo, lo admito sinceramente. Hablé con Diche. Hermano, te contrato, haz tu trabajo de pintor aquí y termina esto. Primero resolvemos eso y luego damos el servicio de mantenimiento aquí. Y él se emocionó de inmediato porque siempre estaba de viaje con su empresa de pintura, siempre dormía afuera. Ahora existía la posibilidad de que él trabajara para mí. Está bien, seguimos buscando. En mi entorno, Werewolf formaba parte de mi círculo y además tenía a alguien que era albañil y podía hacer trabajos en casas si era necesario. El Diche era pintor. Y luego tenía 2 o 3 ayudantes más del club. Uno de ellos era instalador de tablaroca, ¿no? El Cristóbal, siempre tengo que mirar porque los nombres, siempre quiero decir los nombres correctos. Entonces ya lo vi. Ok, puedo encargarme de todo eso y lo vamos a lograr. Y luego, muy rápido, levanté el servicio de mantenimiento, los Sistater, desde cero. Yo nunca me he esforzado mucho con los nombres. Ustedes ya lo saben. Camaradería Werewolf, luego Werewolf Records. Ahora teníamos la Schwarze ahí teníamos como Side Rocker al lado. Ahí teníamos entonces, decía Sistad, que era el nombre de Wismar. Creo que durante el nacionalsocialismo todo es tonto, simple y
Y entonces llamé a la empresa Halt. Yo quería que estuviera lo más cerca posible, tonto. Pero mi logo era como un bote de basura, un balde de trapeador con un trapeador. Y el balde tenía ojos. Era un logo muy divertido con la bandera de Wismar. Así que sí. Bueno, y entonces levanté eso desde cero. Y el Ditcher se hizo popular en la prepa. Algunos otros también pudieron ganar dinero con eso. Y pues ya estaba ahí, ya estaba metido. ¿Por qué les cuento esta historia? Primero, fue importante para mí. También me regularicé legalmente otra vez. O sea, yo tenía el estudio de tatuajes con el que generaba ingresos legales. Luego tuve el ambiente del mundo del entretenimiento para adultos. Sí, que en parte declaré legalmente, digamos. El fisco me pegó fuerte. También vamos a llegar a eso. Y ahora este negocio legal con el servicio de mantenimiento, pensé, bueno, eso le da una bonita fachada oficial. Se puede ganar dinero con eso y también se suponía que se ganara dinero con eso. Así podrías justificar un poco el estilo de vida, ¿no? Porque la policía también está al pendiente. ¿Cómo financia su estilo de vida viajando tanto? Sospechamos que hay negocios criminales y no solo es sospecha. Sabemos que están ahí, pero así se puede aparentar afuera. La gran ventaja de Valles es que en poco tiempo me volví muy cercano al administrador de bienes raíces y a la administración del edificio. Y entonces entre los cuatro hicimos el plan. Sabía que no podía ser honesto con esa persona porque siempre habla mucho y tampoco era tan duro como él aparentaba ser. Pensé que si él es ignorante y nos descubren, mejor contamos una historia. Y entonces nos juntamos, estábamos los cuatro sentados y dijimos, ¿por qué no simplemente rentamos departamentos grandes de él? Él solía tener departamentos vacíos en patios traseros, casas y grandes departamentos de 4 habitaciones solos, entre otros. Y dijimos, no los queremos, no se los rentamos a él. Podemos hacer contratos de renta falsos y crear una historia sobre cómo obtuvimos ese departamento. Y simplemente somos bien descarados y ponemos esas plantaciones justo en medio de la ciudad. Sí, como quien dice, el descaro gana. Y pues nos pusimos a investigar, vimos videos en YouTube, buscamos en Google. Ok, ¿qué necesitamos para todo esto? ¿Cómo funciona eso en los departamentos? Vimos videos de cómo la gente en departamentos cubría todo el lugar con plástico, ventiladores y todo eso. Y cómo remodelaron todo eso. Y luego vimos eso. Y claro, cuando la gente en los videos cuenta sus experiencias, dicen, oh sí, teníamos un 100 metros cuadrados, ahí teníamos 2 cuartos y un cuarto de cultivo y así. Y cosechamos todos, y cosechamos cada 6 semanas de uno. Después de 6 semanas cosechamos de ese cuarto. No sé, 3 kilos de ese cuarto. 6 semanas después, otros 3, 6 kilos y otra vez 6 por 6. 36.000 entre 4 serían 9.000 para cada uno, ¿no? Sí, genial. Si tenemos 3 departamentos y las rentas, todo funciona. Y luego cosechamos 10, 12, 15, 20 kilos. Ah, hermano, te metes en ese rollo. No lo puedo ni explicar. Cuando hoy escucho yo mismo las tonterías que digo, entonces, pues la verdad no sé ni qué pensar. Sí, pero siempre partes del máximo y ya cuentas y gastas el dinero antes. Genial. En 4 meses recibiré 50.000 euros y ya pienso en cómo gastarlos. Luego pasa que, bueno, está bien. ¿Cómo pasó eso? Ya vamos a llegar a eso en un momento. ¿Cómo rentamos el departamento? ¿Qué decimos? No puedo ir y decir, mire, señor administrador, necesito 3 departamentos bien ubicados, de preferencia solos, en un patio trasero o en el último piso, y así. Él fue conociendo poco a poco a los chicos y nos caíamos bien, también nos apoyaba de vez en cuando con pequeñas donaciones o aportaciones para fiestas de Navidad o algo así. Y él realmente no sabía nada de eso, pero tuvimos que inventar la historia. Tampoco quiero hablar mal de nadie aquí que no lo merezca, por así decirlo, ¿eh? Y luego dijimos, está bien. Entonces le presenté a 2 chicos y luego, le cayeron bien. Y luego ellos dijeron algo así como, sí, me voy a separar de mi vieja y así, y necesito un departamento y lo más rápido posible. Mierda, ¿eh? Y luego así de, ¿no conoces a alguien que tenga departamentos o algo así? Él dice, rento departamentos y administro edificios. Sí, primero debo alejarme un poco físicamente de mi esposa.
No sé si estamos separados, pero queremos hacerlo. Sí, yo también. Y ahí están sentados dos tipos. No, eso no te lo puedes inventar. No, entonces estamos ahí sentados en la barra tomando un espresso o fumando un cigarro. Sí, podría conseguirles dos departamentos o algo así. Él dijo entonces. Entonces también dije, sí, también necesito una oficina para los Sisteder, o sea, para mi servicio de mantenimiento. Y de repente recibimos tres ofertas para departamentos en pleno centro de la ciudad. Entonces dijimos, está bien, vamos a tomarlas. Eso sería increíble si pudiéramos tomar ese departamento y luego instalar ahí todo. Ahora, primero fue un gran problema de financiamiento porque tuvimos que decir, está bien, sí, tuvimos que pagar el depósito de renta por los tres departamentos. Eso significa que veo si las 600, 1.8, 1.5, 1.4 allá. Entonces, los primeros 5.000 se van, luego tienes que comprar los equipos. Sí, yo diría que la inversión esa pega de inmediato, así que ya estás en una buena cantidad de cinco cifras. Y claro, cuando pregunté, sí, ¿quién de ustedes todavía tiene algo, puede aportar algo aquí? Y luego te acercas a la mesa. Y entonces ahí pues vuelan tres botones, vuelan dos billetes de Monopoly y una vieja pistola con mantequilla y el resto lo puse yo. O sea, digamos que en un 90% yo financié esa cosa. Y luego siempre venían las bonitas palabras. Sí, sí, tú lo financias y yo, la verdad, casi siempre solo quería financiar. La gente me decía, si tú lo financias, participas con una cuarta parte, ¿no? Recuperas tu dinero y luego participas con el 20% repitiendo el proceso. Es normal cuando la gente financia algo. No significa que no quieras hacerlo tú. La gente sin nada se mueve solo cuando la involucran en negocios o situaciones similares. Sí, está bien, departamento listo. Ese fue el primer paso y luego conseguir las cosas. Esas cosas luego se consiguieron. Creo que por los videos de internet fue así que el suelo tenía que cubrirse con una lona para estanques, luego todo se hizo a prueba de olores. Entonces tuvimos que pensar de dónde conseguir todo el equipo para el cultivo. Ese fue el primer paso que debíamos hacer y todo en secreto. Nadie más en el club lo sabía. Bueno, eso fue. Yo estuve involucrado, el burro se menciona primero, yo. El sargento Hans Wurst y Cristóbal estuvieron involucrados. Dos miembros completos y dos prospectos. Y también dijimos que sí, que primero íbamos a guardar silencio sobre eso y también sobre quién hace qué con quién aquí. También acordamos guardar silencio ante Mike porque primero queríamos hacerlo por nuestra cuenta y ver cómo salíamos adelante con eso y de dónde conseguimos el material para cultivar. Luego seguí hablando con Mike, que ya estaba en este negocio, y le pregunté, oye, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Quién se los organiza? ¿De dónde lo consiguen? Y él me decía, bueno, mi socio siempre va a Hamburgo a una tienda de cultivo. Van hasta allá, solo van en persona, hacen el pedido ahí, luego van con la camioneta y se llevan las cosas. Entonces le pregunté, bueno, ¿qué se necesita para eso? Y así, luego él me hizo una lista, vimos videos en YouTube sobre lo que se necesita para eso, desde las lámparas, la tierra para germinar, después esas tijeras para cortar, tijeras, y el plan definitivamente era muy bueno. Y todo eso lo vamos a lograr. Y todo va bien. Entonces alguien fue a Hamburgo y recogió las cosas y el administrador del edificio siempre me preguntaba por los departamentos y yo le decía que sí, que estaba bien y siempre tenía que andar evadiendo un poco el tema. Pero luego debía empezar muy muy rápido a preparar el primer departamento. Eso ya es un gasto financiero. Era un departamento de 3,5 cuartos, en el piso de arriba, que fue el primero que se preparó, que se acondicionó. Compramos cosas en Hamburgo y estábamos muy entusiasmados. En 3 meses llegará mucho dinero y todo irá bien. En algún momento deberían ocurrir cosas distintas en este departamento. Sí, deberíamos estar enfrentando un problema múltiple, ¿no? Un verdadero lío, un verdadero desmadre. Todo eso fue una situación muy apretada. ¿Y cómo funcionó eso? ¿Cómo dimos nuestros primeros pasos en el área de cultivar nuestra propia marihuana, producirla? ¿Cómo lo hicimos? Amigos, eso se los cuento en la siguiente parte. Agradezco a los miembros del canal, a los patrocinadores, a todos los que apoyan este canal de esta manera. Y como siempre me despido con un ahoy desde la costa.